inversiones en startups y finalmente se responderá a las preguntas del público. Para conducir el panel y generar un espacio de diálogo y de confianza, invitamos a Gustavo Áñez, que tiene una larga carrera en finanzas. Entre sus principales roles ha sido representante de Bolivia en el directorio ejecutivo del Banco Mundial, gerente general del BNB Leasing y gerente corporativo de Tigo Money Bolivia, y al mismo tiempo es inversionista ángel en startups en Latinoamérica como inversionista y director general de vinos de 1750. Adelante, Gustavo, el espacio es todo tuyo. Gracias, Gabriela. Buenas noches. Un placer estar moderando la conversación esta noche. Un gusto estar aquí con todos ustedes. Los emprendedores tienen diferentes alternativas de financiamiento que varían de acuerdo a las distintas etapas en las que se encuentran. Cuando agarran un nivel de madurez y una atracción adecuada, llegan a encontrarse con potenciales inversionistas. El acceso a capital de inversión está cada vez más democratizado. Y vemos que no solamente inversionistas de todas partes del mundo están invirtiendo en lugares que nunca se lo habían imaginado, sino que también los emprendedores están recibiendo capital de personas que nunca se imaginaron. Sin embargo, como inversionistas, siempre es muy importante tener clara la tesis de inversión, el apetito de riesgo, valoraciones, entre otras cosas, para poder tomar decisiones y para poder hacer inversiones exitosas. Con esta idea en mente, a continuación, queremos presentar a los panelistas que generosamente han accedido a conversar con nosotros acerca de los retos de los inversores, sus motivaciones y experiencia de inversión en startups. Para dar inicio, voy a presentar a nuestros panelistas invitados, empezando con Sebastián González. Sebastián es Head of Venture Partnership para Hispanoamérica en Guaira, de la Iniciativa Global de Innovación e Inversión en Startups del Grupo Telefónica. Él es responsable del desarrollo de nuevos negocios y programas de innovación abierta y Corporate Venturing para corporativos aliados en Guaira en toda la región. Un gusto saludarte y tenerte aquí, Sebastián. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. A continuación, Américo Ferrara, apasionada de la educación y del emprendimiento, Managing Partner de Life to Short Capital, 10 años invirtiendo en startups en etapa temprana y fondos de inversión de capital de riesgo. Él es Managing Partner de Hyperion Capital, fondo de inversión dedicado al ecosistema educativo del mundo hispanohablante, LATAM, España y Estados Unidos. Muchas gracias por estar aquí, Américo. Gracias, encantado. Nuestro tercer panelista es Jorge García Herz. Él es Managing Director de Winnipeg Capital y miembro del Comité de Inversiones de Winnipeg Capital Startup Fund. Ha invertido en más de 15 startups en Perú y Latinoamérica en distintos niveles de madurez. Él tiene amplia experiencia no solo en startups, sino también en administración de fondos. También agradecerte por tu presencia y un gusto tenerte aquí, José. Muchas gracias, Gustavo. Encantado de estar con ustedes y intercambiar experiencias. También tenemos a continuación a Jorge Hinojosa, vicepresidente adjunto de Caixa, agencia de bolsa, asesor de inversiones de Fortaleza Safi. Cuenta con más de 23 años de experiencia en el mercado de capitales en Bolivia. Su carrera profesional ha sido íntegramente ligada a las inversiones. Como parte de una familia empresarial, ha participado en la creación y gestión de empresas del sector financiero. Un gusto tenerte aquí, Jorge. Muchas gracias, Gustavo. Muchas gracias a Cainco por la invitación. Encantados de estar. Este panel va a ser desarrollado de la siguiente manera. Cada panelista nos va a responder a las preguntas con respuestas hasta 3 minutos cada uno, y al público le quisiéramos indicarles que pueden, por favor, escribir sus preguntas a través del chat, y pasadas las rondas de preguntas que tenemos fijadas, vamos a pasar a leerlas. Para dar inicio, quisiera empezar con la primera pregunta, y después de la breve introducción que he dado a los panelistas, que por favor nos cuenten en 3 minutos a qué se dedica y cómo llegaron al ecosistema de inversión y qué los motivó. Por favor, adelante la palabra. Empezamos con Jorge. Bueno, buenas noches nuevamente y reiterar el agradecimiento por la invitación. Yo soy responsable de evaluar inversiones privadas, es decir, inversiones fuera de bolsa de Fortaleza Safi. Tenemos 4 fondos que invierten parte de sus portafolios en valores que no cotizan en la Bolsa Boliviana de Valores. Uno de estos fondos es acelerador de empresas, que fue constituido hace 8 años atrás, antes de esta nueva visión de startups tecnológicas con expansión regional. La tesis de este fondo es muy sencilla, es invertir en empresas dinámicas bolivianas. Para nosotros una empresa dinámica es una empresa que tiene un modelo de negocio escalable, con un equipo apto para liderar ese crecimiento, con tasas de expansión importantes, y que no cuenta o han agotado las fuentes de financiamiento tradicionales, ¿no? En Bolivia hay mucho financiamiento para la micro y para la gran empresa, pero para la pequeña y para la mediana empresa hay un crunch de liquidez. Y bueno, en este sentido, el fondo tiene
el objetivo de invertir en este tipo de empresas, siempre y cuando estas hayan pasado ese valle de la muerte, estén en la fase de crecimiento y expansión. Es un fondo de growth. O invertimos principalmente en deuda, aunque tenemos la capacidad también de invertir en equity de empresas. Hemos invertido en 66 empresas. A la fecha nuestro portafolio cuenta de unas 44 empresas de un tamaño de portafolio de $14 millones. Y hemos presupuestado para todo lo que es las startups tecnológicas una inversión de unos $2 millones. Y pues llegamos al ecosistema buscando justamente este tipo de empresas en expansión. Ahí nos topamos con aceleradoras, con Pista 8, donde incluso enviamos a algunas de nuestras empresas a sus programas de aceleración, y pues también con Cainco, con quien hemos trabajado en varias de sus empresas, ¿no? Muchas gracias, Jorge. Ahora, por favor, la palabra a Sebastián. Bueno, yo soy Sebastián González, como se dijo, soy parte de Guaira. Guaira es el Venture Capital corporativo de Grupo Telefónica. Nosotros operamos en varios países de América Latina y Europa, en América Latina principalmente Chile, Perú, Colombia, México, Brasil y Argentina, y en Europa tenemos operaciones en Alemania, Inglaterra y España. Nuestro foco, y llevamos 10 años en el ecosistema, a todo esto, es invertir en startups en etapas, yo diría, tempranas o maduras, no tan maduras. Estamos hablando de que nuestro ticket de inversión es de aproximadamente hasta $250.000 por inversión, a pesar de que tenemos otros vehículos de inversión y fondos corporativos nuestros ya más globales que invierten 3, 4, hasta $10 millones por ronda. Sin embargo, en América Latina estamos muy enfocados en etapas, como yo les decía, más tempranas, y nuestro foco principal es invertir en startups que estén en el mundo digital, que estén transformando alguna industria a través del mundo digital, y que puedan apalancar a Grupo Telefónica también en su propuesta de valor. Es decir, estamos invirtiendo en startups que están en el mundo de la educación, logística, agro, hemos invertido en temas de entretenimiento, hemos invertido en temas fintech, en soluciones de negocio, etc. A la fecha tenemos un portafolio activo en Latinoamérica de unas 120 startups de todo tipo. Algunas startups han sido ya parte como de portafolios también de otros fondos. Estamos muy abiertos siempre a coinvertir. Hemos invertido también con Winnipeg en algunas empresas, entiendo, así que tenemos algunas empresas que compartimos también en el portafolio, y nuestro rol principal, yo diría, es ayudar a dinamizar los ecosistemas a través de la inversión y de la innovación abierta. Y en ese proceso creo que es clave también poder ir desarrollando ecosistemas también en otros países. Así que gracias por la invitación y también felices de seguir conociendo el ecosistema en Bolivia. Muchas gracias, Sebastián. Ahora, por favor, la palabra a Américo. Gracias, encantado de estar aquí. Américo Ferrara, tengo la base de Life en Monterrey, México. Inicio operaciones en 2010. Aquí en México le decimos la prehistoria del emprendimiento en México. Y empezamos cuando nos dimos cuenta la gran desconexión del capital que existía entre México y Estados Unidos. Estando al lado era natural pensar que habría una gran conexión, y no, nos dimos cuenta que había más capital invertido en Silicon Valley, Austin, Boston, de Camboya y de Taiwán que de México, ¿no? Entonces fue cuando vimos la gran oportunidad. Iniciamos entonces en 2010 como un club de ángeles, después continuamos y nos conectamos como limited partners de fondos internacionales más grandes para continuar esta cadena de financiamiento. Después entendimos que hacían falta fondos VCs de rondas subsecuentes para continuar formando la cadena de financiamiento, y arrancamos nuestra parte también de Venture Capital Funding. Y bueno, si le damos fast forward al 2021, hoy
A lo largo de 12 años hemos invertido en 88 proyectos, tenemos hoy activos alrededor de 40. Nos hemos ido enfocando mucho a EdTech, FinTech e Industria 4.0. Somos geográficamente agnósticos, estamos en todo el mundo. En Bolivia nos hemos encontrado con grandes cosas muy buenas. Hoy, hace algunos meses, hicimos nuestra primera inversión en Bolivia con Domenico Obando de Talently. Y bueno, pues encantado de estar impulsando el ecosistema donde sea que quiera avanzar. Entonces, pronto nos veremos por allá. Muchas gracias, Américo. José, por favor, la palabra. Encantado, muchas gracias. Yo soy Managing Director de Winnipeg Capital, que es una empresa de servicios financieros múltiples, boutique de banca de inversión acá en Perú. Nosotros, aparte de las áreas tradicionales de banca de inversión, tenemos también una gestora de fondos, y en esta gestora de fondos lanzamos hace más o menos 2 años y medio el Winnipeg Startup Fund, con 2 objetivos, ¿no? Uno, apoyar al ecosistema, fomentar el ecosistema y poder hacerlo crecer, porque realmente era un fondo piloto que empezó a explorar lo que había. Hoy en día, 2 años y medio después, hay muchísimo más de lo que había al comienzo. Y el segundo objetivo era darle a los inversionistas de nuestro Family Office, o sea, del multifamily office que tenemos, y algunos amigos que querían invertir en startups, un vehículo para hacerlo de manera diversificada y con la ayuda de un gestor profesional, en vez de hacerlo individualmente, que son 2 opciones, las 2 válidas, pero que cada uno tiene sus ventajas y sus desventajas. Con esos 2 objetivos en mente empezamos, y ahora tenemos 17 inversiones alrededor de América Latina, la mitad en Perú, la otra mitad tenemos en México, tenemos en Colombia, tenemos en Chile. Hemos mirado algunas startups bolivianas, todavía no hemos logrado cerrar con ninguna, pero hemos mirado y de verdad que hay un par de casos bastante interesantes. Arrancamos agnóstico en sectores y en principio seguimos siéndolo en el funcionamiento de este fondo, pero hemos terminado invirtiendo más, y acá hay varias similitudes con Américo, en EdTech y en FinTech. Han sido los 2 sectores donde hemos encontrado mayores oportunidades y necesidades. Somos coinversionistas en Talently, Américo. Así que ese es una de las inversiones que tenemos en HR, que es importante. Nos encanta el tema de coinversiones, con Sebastián también ya nos hemos cruzado en algunas. Como él mismo nos ha comentado y nos ha presentado también. La verdad que en algunos casos por presentación de Sebastián hemos podido y logrado entrar a alguna de estas inversiones también. Entramos en tickets relativamente pequeños, estamos en la etapa de preparar un segundo fondo para poder tener tickets más grandes. Nuestros tickets de ahora son entre $20,000 y $30,000 porque queremos alcanzar una diversificación entre 25 y 30 empresas con este primer fondo, y en un segundo fondo algo similar pero con tickets más grandes. Que es el siguiente paso de... estamos juntos en Talently, América. Okay. Justo la que mencionaste hace un ratito. Sí. Y nada, o sea, ese es un poco el overview. Yo vengo del mundo de emprendimiento no digital. Yo he hecho Growth Capital. Al comienzo del siglo hice Growth Capital y me dediqué a ayudar a crecer a empresas tradicionales, y ahora a la hora de pasar de Growth Capital / Private Equity a Venture Capital, pues tuve que aprender que el EBITDA no sirve y que hay otras métricas que son las más importantes y que son las que ahora son relevantes en mi análisis y que ya compartiremos en las siguientes preguntas. Buenísimo, muchas gracias, José. Muchas gracias a Jorge, a Américo y Sebastián también por sus respuestas. Ahora que los conocemos mejor, queremos seguir a la siguiente pregunta. La segunda pregunta: ¿en qué startups han invertido? Por favor, un par de casos. ¿Y en qué criterios consideran los inversionistas para evaluar e invertir en startups? En caso no hayan invertido en startups, ¿por qué no lo han hecho? ¿Y cuáles serían los criterios para poder hacerlo o no?
Por favor, adelante, empezamos con Jorge. Bueno, en nuestro caso, hemos llegado a este mundo de startups tecnológicos hace poco más de un año, ¿no? Y a la fecha no hemos realizado inversiones por dos elementos. Primero, porque en nuestro fondo, como les mencioné, está más para el lado de la serie A, es un fondo de growth. Y pues las empresas, las startups bolivianas están en la etapa semilla o presemilla, ¿no? Entonces, ese ha sido uno de los factores que está limitando nuestra inversión en el sector. Y el segundo tema, y tal vez un poquito más importante para nosotros, es que cuando nos constituimos como fondo, nosotros somos un fondo regulado, hemos levantado fondos de aquí de la bolsa, tenemos inversores institucionales, pero nuestro fondo está diseñado para invertir en empresas bolivianas, y las startups, si bien son bolivianas, debido a toda su característica de expansión regional, prefieren constituirse en Estados Unidos, ¿no? En jurisdicciones fuera de Bolivia para captar estos capitales. Y ahí es donde nosotros hemos tenido el problema porque nuestro estatuto no nos limita, ¿no?, la inversión, ¿no? Pero bueno, en todo caso estamos hoy por hoy viendo una inversión, estamos trabajando con una startup, viendo cómo adecuar nuestro reglamento a las condiciones de esta compañía, ¿no? En todo caso, comentarles que nuestros criterios de inversión son muy similares, me imagino, a la de mis colegas acá en el panel. Primero, que la empresa tenga un modelo de negocios ya probado, que funcione, que cuente con ventas, es decir, que ya tenga un MVP o en realidad ya haya pasado eso, esté muy cerca al break-even o que haya un camino digamos, de tránsito hacia la rentabilidad de la sociedad, ¿no? Ese es el primer tema. Y el segundo tema obviamente es el tema del equipo, ¿no? El equipo, las capacidades de liderazgo, su experiencia, que pueda llevar adelante el emprendimiento, ¿no? Buenísimo, buenísimo. Muchas gracias, Jorge. Por favor, Sebastián, la palabra. Bueno, a ver, empresas en las que hemos invertido en varias. Yo te digo una que me gusta mucho, que se llama WebDocs. WebDocs es un sistema que permite transformar todo el proceso de ciclo de vida de un contrato a un proceso 100% digital. Ellos tienen algo muy entretenido, que básicamente lo que permite es que cualquier empresa pueda desarrollar todo el proceso de crear un contrato, administrar un contrato, firmar un contrato de una manera 100% legal. Uno, por ejemplo, ve soluciones que hay en el mercado como DocuSign, que son muy buenas en la parte de firma, pero a nosotros nos gustó mucho esta solución porque primero una tecnología propia, muy buena, muy robusta, tenía un equipo muy bueno, el CEO, José Manuel, a él le gusta que le digan, es un animal, el tipo es un animal, y por lo tanto un emprendedor con mucho empuje. Él mismo se llama así que no estoy cometiendo ningún tipo de ofensa. Y además creo que es importante hacer como la precisión. Nosotros fuimos modificando, evolucionando nuestra tesis de inversión. Nuestra tesis de inversión original, cuando se lanza Guaira en el 2011, era mucho más asociada a una aceleradora. Entonces invertíamos tickets mucho más pequeños, era un ticket de hasta $50.000, y estábamos mirando cosas del mundo digital sin entender o sin hacer un doble clic en si tenía o no tenía mucho sentido trabajarlo de la mano con Telefónica. Y como lo decía Américo, en esa época que era como la prehistoria, ¿cierto?, del ecosistema emprendedor, había muy pocos startups, y la verdad que encontrar una startup que tuviera potencial o que tuviera un MVP era como encontrar una mina de oro. Hoy día obviamente hay mucha más competencia y mucha más oferta de capital, y por lo tanto nuestro foco está en startups que nosotros sintamos que desde el Grupo Telefónica podemos ayudar a su proceso de crecimiento. Lo que estamos haciendo con WebDocs fue, independiente de que creamos una inversión con ellos, es que creamos un acuerdo comercial para desarrollar su tecnología de la mano nuestra, de Telefónica. Y por lo tanto, nuestra tesis de inversión combina
lo que es capital, en este caso elementos simples como una deuda convertible, por ejemplo, algo que nos permita después ir manejando siguientes rondas y otras cosas. Y por otro lado, un acuerdo comercial que nos permita ayudar el crecimiento de la mano Telefónica como partner de negocio. Entonces, tratamos de hacer esas dos cosas con las inversiones, una particularidad, no somos un VC tradicional en ese sentido, y por eso que nos gusta coinvertir con otros VCs, porque, y no tengo ningún tapujo en decirlo, los VCs financieros saben mucho más, ¿cierto?, de cómo hacer crecer una empresa quizás entregando elementos clave. Nosotros lo que hacemos es poner capital inteligente que además juega para trabajar de la mano con una compañía que creemos que puede ayudar mucho más a su crecimiento desde el desarrollo de negocio. Entonces tenemos esas dos miradas, VC más Business Development. Buenísimo, muchas gracias, Sebastián. Por favor, la palabra, Américo. Gracias. Bueno, sí hemos invertido. A lo largo de estos 12 años hemos ido evolucionando nuestra tesis de inversión conforme nos hemos encontrado cómodos, donde hemos encontrado que aportamos más valor, donde hemos encontrado que las megatendencias en el mundo marcan. Entonces, bueno, hemos pasado desde gastronomía y food and beverages, que no nos volvemos a meter, encontramos que no aportamos valor, que es un tema muy difícil y complicado, hasta todo lo nuevo. Hemos pasado por esports, cannabis, IoT, machine learning, ¿no? Y por supuesto la saturadísima o aparentemente saturadísima vertical de fintech, ¿no? Y digo saturadísima porque cuando crees que hay ya muchos neobancos y tarjetas alternativas, de repente te encuentras que Latinoamérica es un greenfield y que el 75% de la población está no bancarizada. Entonces dices, puede haber 100 neobancos y no, el sol sale para todos, ¿no? Nunca nos vamos a encontrar. Entonces, esa es la gran ventaja de Latinoamérica. Nosotros al principio estábamos enfocados como en todo el mundo, éramos geográficamente agnósticos. Al final del día nos dimos cuenta de un par de cosas. La primera es que las economías de primer mundo no necesitan, como necesitan las economías emergentes, particularmente Latinoamérica, el capital. Y por la otra, escogimos las inversiones alternativas porque nos parece que el bien raíz y los préstamos, pues, son muy aburridos, ¿no? Y life is too short, nuestro moto, se trata todo de eso. Entonces, ¿cómo vamos a conseguir capital para ubicarlo en geografías donde no lo necesitan tanto? ¿Y cómo vamos a buscar capital para simplemente cobrar intereses e invertirlo en tierra? Entonces dijimos, no estamos agregando valor, o a la humanidad me refiero. Nos parece que Latinoamérica necesita de capital inteligente, de capital que confíe en los emprendedores, que los haga salir adelante. Y nos parece que en temas de movilidad social, la única respuesta o la gran respuesta para que haya movilidad social, para que haya desarrollo de empresa, desarrollo de nuevos empresarios, pues es a través del emprendimiento y no es a través de fábricas y maquiladoras. Entonces, por eso Life hoy se define como, pues, vamos a Latinoamérica por aquellos emprendedores para generar valor de verdad. Y bueno, el tema de EdTech, FinTech, Industria 4.0 tiene que ver con tres cosas. El tema de EdTech es porque yo vengo de, mis padres son maestros y es esa típica familia latinoamericana que inicia con un pequeño jardín de niños, kinder, y de repente se le hace un colegio y pues yo nazco en la educación y la educación es mi agua, entonces le entiendo muy bien ese tema y puedo aportar mucho valor en ese tema. El tema FinTech es justo como lo estaba comentando algunos de mis compañeros panelistas, bueno, el tema FinTech para Latinoamérica es especialmente sexy, hot y greenfield, y pues tenemos que estar ahí hoy para generar atracción, para generar confianza, para generar historias de éxito y seguir atrayendo capitales a nuestro fondo. Y finalmente el tema de Industria 4.0 es porque Monterrey naturalmente es una zona industrial cerca del triángulo trillonario de Dallas, Houston, San Antonio y Austin, y tenemos que aprovechar todo lo que tiene que ofrecer Monterrey en términos de Industria 4.0 y nuestra cercanía con este hub industrial estadounidense. Y
y recuerdo yo mucho que una metodología de MIT nos decía, los hubs de emprendimiento generalmente fracasan porque tratan de emular a Silicon Valley, tratan de emular otros hubs de emprendimiento, y justamente es lo que no tenemos que hacer. Lo que tenemos que hacer los hubs en el mundo es revisar cuáles son nuestras ventajas competitivas por geografía, por cercanía, por capital, para qué es naturalmente buena la ciudad o el hub, y en eso vamos a enfocarnos, ¿no? Entonces, por ahí va nuestra configuración de dónde hemos invertido y por qué hemos invertido en dónde hemos invertido. Buenísimo, muchísimas gracias, Américo. José, por favor, la palabra. A ver, yo voy a dar unos cuantos ejemplos de inversiones que hemos hecho. Un poco y antes de eso, los criterios de inversión, para añadir un poco a lo dicho ya por lo que mis compañeros de panel, uno es un tema de propósito y de misión claro, es decir, que los emprendedores, aparte de ser buenos, aparte de ser capaces, aparte de ser un buen equipo, aparte de ser complementarios, tengan en su cabeza qué cosa o qué problema están solucionando y cuál es la visión y hacia dónde van. Eso no significa que no puedan cambiar cosas en el camino, pero yo creo que el propósito de cambio, el propósito de mejorar el mundo, creo que es clave para llevar esto adelante. O sea, qué cosa es lo que estás haciendo y por qué lo estás haciendo. El por qué para mí es un tema importantísimo, ¿no? Y creo que muchos se lanzan, o muchos emprendedores se lanzan sin saber por qué se están lanzando a emprender, ¿ya? Porque es sexy, porque es cool, porque es bacán, porque da plata, porque me voy a volver millonario, qué sé yo, todas razones incorrectas, ¿ya? O porque no quiero tener jefe, o los millones de otras cosas, y quiero ser independiente. Eso no es el propósito. El propósito, los emprendimientos, los exitosos y los no exitosos a veces tienen que arrancar de una buena razón. Y eso, y la capacidad y la ambición, ¿no? O sea, yo quiero acá dar 3 ejemplos de empresas donde hemos invertido de 3 países distintos, pero que han tenido la ambición de salir y poder expandirse muy, muy rápidamente y de manera efectiva, ¿no? Una es voy a hablar dos de educación y una que no. La que no es, y empiezo por ahí, que es colombiana, es Reus Technology. Es una empresa que empezó y que además la resiliencia que demostraron en la pandemia es una de las cosas más admirables, la verdad, que he visto. Ellos empezaron, Juliana y José empezaron ellos ayudaban a la organización de eventos presenciales antes de todas estas cosas que nos han pasado en el mundo, y estaban orientados a eso, a cómo mejorar la experiencia presencial en el evento y ayudar a generar mayores ingresos para los organizadores de eventos. Entonces, llegó pues marzo del 2020 y ya todos sabemos qué pasó. Los eventos presenciales desaparecieron del mundo, pero José y Juliana se adaptaron a los eventos digitales de manera espectacular y muy rápido, y empezaron además a darse cuenta y enfocarse de que la importancia de estos ingresos, ancillary revenue, que le llaman, ingresos adicionales a los eventos que hay, y empezaron a hacer subastas dentro de eventos digitales, y entraron a Techstars en Estados Unidos, y hoy en día la sede de Reus pasó de Colombia a Estados Unidos. O sea, se saltaron el tradicional México, que es el paso hacia donde vamos muchos de los sudamericanos, y se fueron de frente a Estados Unidos, y hoy en día le venden a equipos semiprofesionales y esperamos que ya profesionales pronto allá. Gran equipo, muy claro lo que tenía. El segundo es una empresa chilena, o el founder chileno, que es B-Reader, de compresión lectora, que acaban de hacer un gran lanzamiento ayer, que han levantado un par de rondas después que nosotros, y levantaron una y están en el proceso de levantar otra, que es un tema de comprensión lectora, y que es una de esas, que uno de los problemas en EdTech siempre es cómo le vendes a los colegios. Bueno, estos señores han logrado venderle a colegios de manera exitosa en Chile, en Perú, ahora están en México, y a la comunidad latina en Estados Unidos, que es un poco más dura, pero que es otro paso más que han dado, de expansión, con esa misión de ayudar a que mejore la comprensión lectora de los niños, que es uno de esos grandes problemas que nosotros sabemos que tenemos.
Increíble. Y la tercera, que es Curios, que es una empresa peruana que acaba de aterrizar hace poco en México, luego pasar por YC, educación también. Y lo que resalto en ellos, esa es una empresa de las más eficientes en capital que hemos tenido, porque entramos en una ronda de $60,000, nosotros se la organizamos muy chiquita, y con $60,000 llegaron a YC. O sea, generalmente se necesita bastante más capital para llegar a YC, pero ellos lo han logrado de manera muy eficiente, y lo que hacen es, enseñan technology management, es decir, no enseñan tecnología, sino cómo manejar la tecnología. Growth, transformación digital, todos los hacks que las empresas necesitan, que las startups y las corporaciones, porque le venden desde startups a corporaciones B2B, cursos sincrónicos y asincrónicos, una combinación, es decir, un híbrido en educación, y lo han logrado también de manera súper eficiente, que son las cosas que me hacen orgulloso. Son casos distintos, o sea, a mí uno puede tener algunos criterios de inversión, pero una de las cosas que también ciertos principios y ciertos valores tienes que tener: en este tipo de cosas invierto, pero también cierta flexibilidad para entender los distintos modelos de negocios y a los equipos que los lideran. Gracias, muchas gracias, José. Un tema interesante, y qué chico el mundo. Yo soy uno de los inversionistas ángeles en Rebus. Entramos con el grupo de Santa Cruz Ángeles hace unos meses atrás, entonces pequeño. Mira tú, yo sabía que habían entrado gente de Santa Cruz, no sabía que me los iba a encontrar hoy. Nosotros también estamos en Rebus. Buenísimo, con las coincidencias del mundo. Bueno, una tercera pregunta. ¿Cuál consideran ustedes que es el rol de un fondo de Venture Capital o de un inversionista ángel en el desarrollo o escalamiento de una startup? ¿Cuál es el rol fundamental acá? Empezamos con Jorge, por favor, la palabra. Ok, gracias. No, yo me voy a apoyar en una palabra clave que dijo Sebastián, que es capital inteligente. Y creo que además de proveer recursos financieros desde nuestra óptica, hay dos elementos que un fondo de inversión aporta a un emprendimiento. En el caso puntual de nosotros, como les comenté, estamos trabajando una inversión en una empresa que tiene un producto súper interesante para el grupo. El grupo Fortaleza, un grupo financiero. Entonces, el producto de esta startup es aplicable a las empresas que atiende el grupo en los diferentes nichos de mercado. Y obviamente es muy positivo para la empresa porque le genera una mayor venta, ¿no? Un mayor revenue. Y pues es un win-win para los dos. Entonces, creo que uno de los factores es ayudar al desarrollo de la empresa a través de ese networking para que la empresa genere mayor valor. Y por otra parte, es el tema del gobierno corporativo, ¿no? Ayudar a la empresa en sus distintas fases de desarrollo y de acuerdo a la vida de la empresa y sus necesidades, tener un gobierno corporativo adecuado, acorde, un gobierno que entienda a la empresa, que le permita crecer y que le añade valor, ¿no? Entonces, para nosotros serían esos dos temas importantes dentro del rol inversor. Buenísimo, muchas gracias, Jorge. Por favor, adelante, Sebastián. También voy a robar algunas palabras de Américo. Yo también llevo harto tiempo en el ecosistema. He estado antes en el mundo de la aceleradora, ahora también en el tema CVC. Y creo que algo que uno aprende con el tiempo es que muchas veces uno cree que tiene que elegir los deals por lo que el startup va a aportar al fondo, y lo que al final ocurre es que uno tiene que entender qué le puede aportar uno a esa startup que lo puede hacer diferencial. Y lo dijo Américo, nosotros no podemos invertir en una startup que esté en foodtech porque no le vamos a poder agregar valor, o sea, no le vamos a servir, vamos a hacer un capital que quizás va a ser puramente financiero y no vamos a hacer una diferencia. Entonces, yo creo que lo clave es entender qué cosas existen en tu fondo, qué elementos, qué activos, qué personas, qué talentos, qué cabezas, ¿cierto? Qué cerebros hay adentro
que permita agregarle valor diferencial a esa startup en su proceso de crecimiento. Y también que estén alineadas las expectativas, porque muchas veces los emprendedores tienen una idea muy clara de lo que quieren y van a hacerlo contigo o sin ti, ¿cierto? Acá en Chile decimos contigo o sin ti. Lo van a hacer contigo o no. Y por lo tanto, uno tiene que entender también que va a ser un valor diferencial dentro de los procesos que las startups están desarrollando y que lo vaya a ayudar a procesos que ellos quizás no tienen las capacidades. Por ejemplo, hoy día no ocurre tanto, pero hace 2, 3 años nosotros éramos el primer inversionista institucional de las startups por las que pasábamos y después íbamos de la mano con ellos a su primera ronda de 1 millón, por ejemplo. Y de verdad, cuando un emprendedor va a su primera ronda de 1 millón y no ha ido nunca antes a una, o sea, se equivoca 25.000 veces en 25.000 cosas y por lo tanto te pregunta todo el día, te llama, está ahí tomando cervezas con él una vez a la semana para coacharlo, qué sé yo, porque al final el tipo tiene que cerrar el deal él, no tú. Y por lo tanto, muchas veces ese proceso que yo ahora, al menos de mi parte, se ha perdido un poco porque estoy también compartiendo otro tipo de actividades dentro de la organización, pero eso era como muy enriquecedor, el ayudarlo como a llegar al siguiente paso, ¿cierto? Ayudarlo a pasar el siguiente nivel, a pasar al siguiente escalón. Y yo creo que eso es clave cuando uno está en etapas más tempranas, nos toca a nosotros eso, y yo creo que eso lo compartimos también con José, que en el fondo tú estás cuando la hoja está en blanco y de repente hay como una meta adelante y tenés que ayudarlo a dibujar esa hoja y cada paso es importante, así que yo me quedaría con eso. Buenísimo, muchas gracias, Sebastián. Por favor, la palabra, Américo. Sí, gracias. Al complemento. Yo, para cambiar un poco la respuesta y no irme sobre lo mismo, a ver, déjame abordo por el tema de la etapa. Diría yo, todo depende. Inversionistas desde Friends, Fools, Fans and Family hasta IPOs, pues yo diría, pues primero los amigos y la familia que te ayuda al principio y que te da un pequeño capital para empezar a darle, pues su rol es eso, ¿no? Es confiar en ti porque soy fanático, porque soy tu amigo y porque soy familia y bueno, creo en ti y tengo que apoyarte, ¿no? Los ángeles o ángeles, cuando estoy en la etapa ángel me toca ser amigo, coach, hermano grande, me toca ser psicólogo y me toca pues apoyarlos también en un tema de hay que cumplir con la etapa de tu rol, porque a diferencia de una empresa, el emprendedor pasa por su etapa de científico, técnico, investigador y después por un tema de investigación de mercado y después pasa por un rol de financiero y después pasa por un rol de venta y bueno, va madurando, ¿no? Pero entonces, como ángel, pues te toca hacer todo eso. Como SID, a lo mejor te toca decir, oye, vamos a empezar a hablar un poco de la institucionalización o profesionalización del tema, ya que le encontraste el product market fit, ya que le encontraste el tema, pues, ¿qué te parece si vamos enfocándonos en cómo atacar el mercado, cómo hacer el deployment, cómo tal y tal, ¿no? Y así se va, ¿no? Toca los grandes fondos en las series, medium, late stage, pues ya tocan ver cómo vamos a conquistar el mundo. Entonces, a ver, todo depende de la etapa en la que te encuentres y tú, inversionista, también saber decir, estás muy chico para mí, estás muy grandote para mí, ya pasaste mi etapa, no estás en mi etapa. Y entender muy bien, además de la industria, como dice Sebastián, además de la industria, también las etapas en donde puedo y no puedo aportarte algo, ¿no? Y es importante el emprendedor meterle estrategia y conciencia a quien le estoy pidiendo dinero y no pedirlo por pedirlo o aceptar por aceptar, porque después un cap table como muy grandote y con inversionistas que no le aportan, pues tampoco es bueno. Y por la parte del inversionista también saber decir, a ver, yo tengo que cuidar mi reputación y soy atractivo para capital nuevo y para inversión y para emprendedores nuevos en la medida en la que tenga éxito aportando valor. Entonces, es como ambos cuidar la relación y entender bien cuándo puedo aportar valor y cuándo no. Y el poder de la colaboración y esto y saber en lo que invierte José o Jorge o Sebastián y decir, mira, yo no, pero José es justo el emprendedor para ti, ¿no? Winnipeg y adelante, ¿no? Entonces, se trata de eso, también de colaborar y entender muy bien
quién es el mejor inversionista para tal o cual emprendedor en tal o cual momento, ¿no? Buenísimo, muchas gracias, Américo. José, por favor, la palabra. Lo poco que decido después del lecture que acaban de dar mis colegas. Simplemente coincido con lo de Américo en el tema de la etapa, y cada etapa tiene necesidades distintas, pero no solamente las etapas, sino cada empresa tiene necesidades distintas también. No es lo mismo un first time founder que un emprendedor serial, por más que estén en la misma etapa inicial. O sea, alguien que ya ha hecho 2 o 3 startups antes y se lanza a la cuarta, probablemente tampoco necesite tanto el insight de alguien o de un emprendedor semilla, o de un fondo semilla, porque ese fondo semilla o presemilla le va a dar los recursos. Ahora, yo quiero añadir dos cosas adicionales. Uno, el fino balance que uno tiene como inversionista institucional entre colaborar y ser demasiado intrusivo, ¿ya? O sea, cuando uno, el meterse o querer meterse demasiado, y eso lo tienen lamentablemente algunos inversionistas, porque si bien hay que estar atento al momento y para poder ayudar en el momento adecuado, a veces tendemos a tratar de empujar algo cuando lo que necesita a veces es más espacio, o el equipo emprendedor necesita un poco más de espacio para ir tomando las decisiones y ir teniéndolas en el camino. Y estar, eso sí, disponible a la llamada, al mail, al WhatsApp, en el momento en que los requieren, porque eso va a suceder, y sucede muchísimo, incluso en algunos experimentados. Y lo segundo, que no solamente es smart money, sino muchas veces connected money, ¿no? O sea, el tema del network que de verdad tienes. Ahora, tienes que saber qué network tienes. O sea, si a mí me preguntas en qué industrias, yo tengo algunas industrias, en la industria financiera tengo conexiones, en la industria de educación tengo conexiones. En ciertas industrias tengo más conexiones que en otras, donde no conozco o conozco menos y puedo ayudar menos, no solamente en términos de lo que sé, sino en términos de las personas que conozco, ¿ya? Porque la conexión tiene que ver con el tema, como bien dijo Américo y Sebastián, a quién te presento como inversionista potencial para tu ronda, pero también a quién conozco para temas comerciales, sobre todo en temas B2B, cuando es más enterprise, ¿no? Por ejemplo. O sea quiénes de verdad, ¿no? a quiénes podemos ayudar, sobre todo ya cuando hay temas de cruzar fronteras. Es decir, yo puedo conocer pues, clientes en Perú, y Sebastián en Chile, y Américo en México, Gustavo y Jorge en Bolivia. Entonces, cada uno apoya, de alguna forma también apoya eso. O sea, algunas veces te viene también la startup a buscarte, y me ha sucedido que he entrado en ciertas rondas, de repente no tan avanzadas, mejor dicho, más avanzadas de los que normalmente entro, porque a ver, y yo le digo, oye, mi ticket es chiquito, no importa. Lo que yo quiero es un socio en Perú, no tengo nadie peruano en mi cap table, y yo quiero entrar a Perú, necesito a alguien en Perú para que me ayude. Entonces, ahí también uno va, o sea, tiene su cierta, en algunos casos, su cierta ventaja geográfica, porque cada uno conoce su vecindario mejor. Entonces, también, también eso creo que agrega muchísimo valor, o puede agregar muchísimo valor a las startups. Buenísimo, muchas gracias, José. Preguntas muy buenas del público. Entonces, ahora vamos a cambiar un poco la dinámica y vamos a ahorrar una pregunta del público y se la vamos a asignar a uno de los panelistas para la respuesta. Entonces, vamos a empezar con una primera pregunta que dice que, esperen un momento, acá la tengo. ¿Qué tenemos que hacer en Bolivia para incrementar el desarrollo de las startups de base tecnológica? Le paso la pregunta a Américo. Gracias. Mira, no conozco tanto Bolivia, pero te puedo platicar otras experiencias. Particularmente en México. En México dijimos, a ver, ¿qué está haciendo bien Tel Aviv? ¿Qué está haciendo bien Santiago o Bogotá? Que de repente despegaron antes que México. ¿Qué está haciendo bien Pittsburgh o Boston en temas de industria y medicina? Entonces empezamos a copiar y a emular
y no nos fue bien. Al final del día, me parece que los diferentes hubs en México, Guadalajara, Ciudad de México, Monterrey, empezaron a despegar cuando empezamos a darnos cuenta qué tiene que ofrecer cada ciudad, cada ecosistema regional al mundo. Cuando piensas en Ciudad de México, pues inmediatamente piensas en caos, ¿no? En caos vehicular, en caos bien raicero. Entonces, naturalmente se empezaron a fijar los fondos y a ubicar los startuperos ahí, temas de movilidad y PropTech, por ejemplo, ¿no? Guadalajara empezó a despegar cuando se dio cuenta que había una conexión con los tigres asiáticos en función de distancia y que era una puerta para México, Latinoamérica y Estados Unidos, y empezó a ubicarse como el hub receptor, el soft landing de las empresas de los tigres asiáticos que quieren integrarse a Latinoamérica, y empezó a despegar. Monterrey empezó a despegar hace algunos 5 años cuando se dio cuenta que donde tenía que aportar era en la industria, educación y finanzas. Entonces, me parece que y es justo lo que plantea MIT en su metodología de MIT RIP. Tienen que hacer un estudio, una reflexión profunda como ciudad, gobierno, academia, cámaras, talento y capital, para ver para qué son naturalmente buenos y explotarlo. Y la segunda es ser tercos, es decir, ser obstinados, es decir, no se va a lograr en 6 meses, se va a lograr en 5 años, se va a lograr en 10 años, y es apostarle todas las baterías a esa personalidad que tiene cada ciudad. Entender también muy bien que ni todo el capital ni todo el talento es local, sino más bien un hub de emprendimiento empieza a surgir, a florecer, cuando entiende que lo que tiene que ofrecer al mundo, por su ventaja competitiva, empieza a ser atractivo para el capital internacional y el talento internacional. Entonces, cuando eso sucede, Monterrey empieza a recibir capital que quiere apostarle a temas de industria 4.0 y talento internacional, emprendedores que vienen a Monterrey porque hay capital para esa industria, y cuando empieza a ver que todas las industrias en Monterrey y en Texas, digámoslo así, empiezan a voltear a ver a Monterrey, ¿no? Entonces, concretamente es entenderse como ciudad y como región y apostarle a eso, no emular a nadie, no copiar a nadie. Buenísimo, muchas gracias. Muy buenos insights. Siguiente pregunta. Perdón, un segundo. Acá está. Tal vez, Gustavo, si me permites complementar Claro, por favor. Américo, el tema, digamos, de la perspectiva boliviana, y nosotros que hemos entrado recientemente al ecosistema de startup boliviano, creo que un tema importante para desarrollar en nuestro ecosistema particularmente es invertir mucho en el deal flow, ¿no? Bolivia está recién, hace un par de años atrás, generando este tipo de empresas, y pues necesitamos invertir mucho en el tema de incubadoras, en presemilla, en seed, en esa parte de la cadena de las empresas, para tener un pipeline interesante que pueda ser atractivo para inversores de todas partes del mundo, ¿no? Entonces, creo que ahí es uno de los desafíos que tenemos en nuestro ecosistema local. Gracias, Jorge, gracias. ¿Algún otro de los invitados quisiera complementar a la respuesta? Sí, no, lo único otro es añadir que los que venimos, digamos, de mercados más pequeños, tenemos que ser siempre y tenemos que estar atentos a qué posibilidades o qué modelos de negocios de verdad son escalables a nivel internacional. Entonces, o sea, si bien tú puedes desarrollar tu producto y hacer tus prototipos y poder afinar las cosas en tu propio país o en tu propia ciudad, lo más probable es que necesites irte afuera y tengas esa mentalidad y que no tengas ni miedo ni te demores en ese salto, que puede ser, no tiene que ser ningún país definido, pero puedes empezar a ir mirar los países vecinos y dónde hay oportunidad. Algunas serán mejores en Argentina, otras serán mejores en Chile, otras Perú, otras México, pero que tengan y que tengan esa mentalidad siempre, ¿no? Y ya, bueno, que todos están comentando, puedo yo también hacer un aporte ahí. Yo creo que es un tema
difícil porque hay que hacer como esto de lograr como el tipping point, o sea, en qué momento el deal flow como que explota y uno ya dice, mira, aquí está ocurriendo esto, hay algo efervescente, pero mientras eso ocurre, ¿cierto? ¿Qué es lo que uno debería hacer? Yo creo que lo clave, por ejemplo, que ocurrió en Chile en su momento fue que hubo como una red de incubadoras y aceleradoras como muy fuerte, que hoy día están como a la baja, o sea, estuvieron muy apoyadas por el sector público y hoy el sector público como que quitó ese apoyo. Y uno dice, ¿se va a morir el ecosistema chileno? Yo creo que no, porque logró ya ser como autosostenible. Uno de repente es injusto con las incubadoras y aceleradoras. En Chile pasó mucho, fueron muy criticadas, pero uno dice, claro, cuando un emprendedor jamás ha hecho nada, la incubadora, la aceleradora es clave. Lo que pasa es que cuando va a su segundo intento, no pasa por una incubadora, se va directo. Entonces uno mira los casos de éxito y dice, oye, Corner Shop no pasó por una incubadora. Claro, pero los tipos venían con 3 emprendimientos en el cuerpo, etcétera. Entonces, el mundo es injusto con las incubadoras. Yo he estado en Bolivia un par de veces y me gusta el trabajo que han hecho varios de los que están ahí, obviamente Caínco, bueno, Pista 8, el Hub 7, un saludo, me pidieron un saludo para la gente de Pista 8 también. Y creo que es importante que ese como semillero empiece a desarrollarse de manera mucho más como nutrida. Y lo otro, que es lo que decía Luis, que hoy día existe una oportunidad que no existía hace 2 años atrás. Hoy día un emprendedor de cualquier lugar puede aplicar una aceleradora en Chile o en una aceleradora en Perú o una aceleradora en Argentina y después de eso puede levantar capital en México, en Colombia, porque los fondos, y esto era una cosa que pasaba efectivamente en la prehistoria, cuando yo entré al ecosistema me dijeron, los venture capitals invierten máximo a 1 hora en avión de donde están sus oficinas. Y ese era como el paradigma. O sea, tú jamás te ibas a invertir un tipo que estuviera más de 1 hora en avión. Y hoy día nosotros, desde Wire, hemos invertido en startups de Ecuador, de Bolivia no todavía, de Paraguay, de, qué sé yo, Colombia, obviamente, Brasil, etcétera. Hemos invertido en startups en Estados Unidos, europea, y por lo tanto, uno habla con los fondos hoy día, los fondos chilenos están invirtiendo en todos lados, los fondos argentinos en todos lados, los colombianos. Hay inversiones desde fondos que están en Miami y están invirtiendo en empresas en Perú. O sea, esto de verdad como que explotó. Y yo creo que acá hay una lección. En realidad, cualquier emprendedor eventualmente con un buen producto podría acceder o mucho más fácil acceder a una oportunidad de inversión versus lo que ocurría hace 2 años atrás. Por lo tanto, creo que para las startups ya no hay muchas más excusas. Si eres bueno eventualmente y te mueves bien, podrías llegar a tener una buena oportunidad de inversión. Y por lo tanto el capital es como mucho más transversal, mucho más democratizado de lo que era hace un par de años atrás. Y lo otro es que como empezaron las mega rondas, como que se empezó a generar este efecto FOMO, ¿ya? Que hoy día todo el mundo está, o sea, no sé, a mí nunca me había pasado, yo tengo muchos newsletters y hubo una semana que todos los días una ronda de 20 millones, 50 millones, este startup X en Argentina, un unicornio en Chile, 2 unicornios en México, qué sé yo, algo en Colombia, entonces está demasiado efervescente. Si uno se mete fuerte en lo que está ocurriendo, lo que va a ocurrir yo creo que en los próximos 2 años es que de verdad va a haber mucho dinero disponible. Porque hoy día, y algo que no pasaba antes, y esto nadie lo dice, pero hoy día uno compite por los deals. Antes uno no competía por los deals. Te llegaban los emprendedores, te tocaban la puerta y uno podía como darse la opción de estar o no. Hoy día los emprendedores buenos es que casi que, no sé cómo decirlo, hay que convencerlos, persuadirlos de que dejen entrar en su cap table porque tienen mucha oferta. Entonces, la pregunta, y aquí la oportunidad también, está para ecosistemas que hasta ahora no habían tenido un protagonismo, la oportunidad está para Paraguay, para Uruguay, para Bolivia, para Ecuador, para Centroamérica, y lo que va a pasar cuando los deals en Colombia y en México, que ya ocurre, sean impagables, es que los inversionistas van a empezar a mirar otros ecosistemas donde hay muy buenos emprendedores, pero que no habían tenido la oportunidad de ser visibles antes. Y eso es lo que, a mi juicio, va a ocurrir en los próximos 2 años. Entonces, yo creo que hay que estar atento y moverse rápido. Creo que es como lo que uno debería recomendar. Interesante, gracias Sebastián. Tenemos una pregunta más del público. Por favor, el que quiera responderla, agarrar la primera de entre los invitados, adelante. Si no tengo contactos, entre comillas, para cerrar una ronda de inversión, ¿cómo logro conseguir financiamiento? ¿Qué información necesitan tener para que puedan confiar en mi startup? Si, digamos, soy una persona sin contactos. Pongo la pregunta a la mesa y por favor el voluntario
que la tome. Si quieren yo comienzo para después no hablar más. De este tema tampoco se habla mucho. Por ejemplo, a nosotros nos llegan muchos emails en frío. Y es difícil poder responder un email en frío. Es difícil porque llega mucho. Uno va a un evento y te pueden llegar 10, 20. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo nos hacemos cargo de poder hablar con todos los emprendedores que quisiéramos cuando no hay tiempo? Y por lo tanto, si no tienes a alguien que te haga una intro o algo, yo creo que uno tiene que empezar a utilizar estrategias como inteligentes y creativas para llamar la atención, ¿ya? Y a mí me ha pasado de repente que me llegan emails que de verdad son muy creativos y uno los termina abriendo y dice, bueno, este tipo es distinto, voy a hablar con él, me voy a hacer un espacio. Muchas veces no es que uno no quiera hablar con la gente, es que de verdad no te da el tiempo y nosotros tratamos de verdad juntarnos con todos los emprendedores, pero creo que hay que buscar formas de ser creativos, de asistir a estos eventos, de buscar un espacio de conversación y no desistir, no sé si lo que dije anima o desanima a la gente, pero es la realidad. Yo creo que hay que ser creativo para poder hacer una buena introducción en frío y eso es un arte, pero se aprende. ¿Quién voy? Bueno, aprovecho. Nadie contestó, entonces voy rápido. Entonces, sí, justo eso. Agregaría también que no es mala vibra, es simplemente falta de tiempo. Yo les diría, no se anden eh, ¿cómo se dice? Con indirectas, ¿no? A lo que van. Muchas veces caemos en el tema de la pena de pedir dinero, pero bueno, pues no, a eso nos dedicamos, ¿no? A que nos pidan dinero. Entonces, a ver, emails concisos, directos, que no me tome más de 30 segundos entender a qué te dedicas, cuánto vendes, en qué etapa estás, cuánto estás levantando. Y bueno, entender muy bien que un no de un inversionista en Venture Capital es un no así ahorita. Es decir, bueno, yo siempre platico de Moneypool, que nos pichó durante 24 meses hasta que llegó a un punto en donde el hambre y las ganas de comer se juntaron y tanta, ¿no? Siempre ayuda el que la buena gente, la experiencia nos dice que los buenos emprendedores llaman buenos emprendedores. Entonces es un buen emprendedor o en el Venture Capital la reputación lo es todo, ¿no? Entonces tanto emprendedores como inversionistas cuidamos mucho nuestra reputación y eso entendemos que un buen emprendedor nunca va a recomendar a un mal emprendedor. Entonces, busquen recomendaciones a través de buenos emprendedores, de alguna manera probados o que ya tengan un buen acceso. Y bueno, la otra es la atracción. Es el mejor resultado, es decir, ¿cómo traigo la atención? Pues con tracción, revenue, ventas, tracción, no se puede dejar, no se puede obviar, no se puede pasar por desapercibido los resultados, y los resultados hablan por sí solos, y eso siempre nos atraerá, ¿no? Sí, simplemente para completar. Si no tienes contactos, bueno, hay vías, pues, incubadoras, aceleradoras, o sea, y hoy estamos ya en la época de, eso es el primer lugar, ir por ahí porque ahí van a abrirte la red de contactos. Y segundo, si hace 10 años o hace 15 años había excusas, pero hoy en día de verdad también, con un poco de buena investigación y research, llegas por LinkedIn, llegas por Twitter, empiezas a hacerle comentario a alguien, le haces comentarios inteligentes a alguien en LinkedIn o en Twitter a quien sigas, y luego de un tiempo, si con esos comentarios inteligentes le mandas un mensaje, lo peor que te puede pasar es que te ignoren, pero inténtalo con uno, inténtalo con dos, alguien te va a contestar. Yo tengo en mi pipeline cosas que me han llegado por LinkedIn y yo tengo en mi pipeline cosas que me han llegado por Twitter. O sea, no te digo que es la mayoría, porque efectivamente una buena introducción de otro emprendedor o de otro inversionista ayuda, pero tampoco es imposible. O sea, sí hay cosas a las que he hecho caso, porque evidentemente han venido con algún componente o creativo o que me han agregado algún valor a mí en algún momento. En la época de las redes sociales, yo creo que los contactos están más cerca que nunca, y hay que saber aprovecharlas también. Algunos inversionistas usan más redes que otros, eso es verdad también, ¿no? Pero inténtalo. Buenísimo, gracias, José. ¿Alguno más quisiera aportar aquí? Y yo creo que todas las palabras han sido sabiamente expuestas, así que...
Perfecto. Una pregunta más que tenemos del público muy interesante. ¿Cómo ven el panorama de inversión en Bolivia en los próximos años? Esto es bien interesante porque tenemos aquí panelistas de Bolivia, que es una visión desde adentro, y tenemos desde afuera, ¿no? Entonces, por favor, la palabra Jorge, vos primero, que sos el local, y luego seguimos con los internacionales. Bueno, antes de empezar el panel, justamente le decía a José cómo anda todo por Perú. Y en Bolivia tenemos pues un panorama, como ustedes saben, un panorama desafiante en tema, digamos, el entorno político, también muchos desafíos en el área económica. Sin embargo, creo que Bolivia, al estar, digamos, en una economía de mucho menor tamaño y digamos, beneficiándose de lo que es el tema de los commodities que tienen un levantamiento a nivel internacional, creo que en la medida de que se tomen algunas decisiones prudentes en esa área, creo que podemos estar capeando este temporal que nos ha dejado la pandemia. Buenísimo, gracias Jorge. Totalmente de acuerdo. ¿Alguno de los internacionales con esta pregunta? Sí, a ver, yo la visión externa, ¿no? Sí, a ver, un par de comentarios. Igual no conozco Bolivia. De hecho, ahorita a Doménica ni la conozco y invertimos en ella. Entonces, o sea, físicamente, personalmente, y ese tema de una hora en avión y no te conozco personalmente, nunca le he conocido presencialmente y invertimos en ella. No hay excusas. A ver, me parece que México y Bolivia, la única diferencia es el tamaño, pero sociodemográficamente, culturalmente, el lenguaje, hasta gobiernos incompetentes tenemos y hemos tenido. La diferencia es el tamaño, ¿no? Entonces, a ver, si México va un poco adelante o atrás, pues me parece que eventualmente sucederá lo que sucede por ejemplo, Colombia, que es más chico que México, me parece que despertó en el venture capital o en el emprendimiento antes que México, o el Chile, ¿no? Santiago acá en México es una ciudad referente del emprendimiento y de la inversión, y es un caso que México voltea a ver para ver cómo le están haciendo en Chile y qué está sucediendo en Colombia. Colombia es un generador de emprendimiento y de venture capital extraordinario. Entonces no tiene nada que ver el tamaño, no. Me parece a mí que es solamente un tema de timing. Eventualmente va a llegar y mejores pueden aprovechar todo los errores que estamos cometiendo en países que a lo mejor ya empezamos, pero eventualmente va a llegar. La digital, hay un tema en Latinoamérica que yo le digo, no es México, es un país que se llama Latinoamérica, de 500 millones de habitantes, que sufrimos de lo mismo, particularmente la desdigitalización o la no digitalización digamos, de la base de la pirámide, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, ahí la gran oportunidad para Bolivia, para Perú, Colombia o México, es lo mismo, la no digitalización de la base de la pirámide, y hay una gran oportunidad. Y empecemos por ahí, eventualmente vamos a llegar a una normalización en toda Latinoamérica, a entender que somos un mismo país, una misma región. Buenísimo. Sí, efectivamente, yo creo que no hay por qué tener miedo al tema. Yo creo que sí hay que encontrar las ventajas, los problemas específicos de Bolivia que existan en otros lados y que yo pueda solucionar para poder luego exportar la solución. Yo creo que hay temas que hay que mirar. Yo he visto también emprendimientos o empresas peruanas antes de los temas tecnológicos y he visto cómo han migrado muchos de las empresas peruanas que antes iban primero a mercados más chicos y ahora ya se lanzan a mercados grandes en América Latina, ya se lanzan a hacer empresa en Asia, y eso es lo que hay que mirar. Esos ejemplos hay que mirarlos. Y el tema de que eres pequeño, pero el mundo es pequeño. Hoy en día tú puedes desde Bolivia solucionar problemas en cualquier lugar del mundo
y en América Latina. O sea, yo creo que básicamente hay que perderle el miedo. Hay que creérsela. Y en eso no hay ningún argentino en el panel, pero en eso nuestros amigos argentinos son los mejores. Se la creen siempre. Entonces yo siempre digo, ¿cuál es la mejor manera de entrar, por ejemplo, al mercado brasileño? Invirtiendo en un argentino, porque son los únicos que no le tienen miedo a Brasil. O sea, las startups argentinas, muchas, se expanden a Brasil inmediatamente sin miedo. Porque es algo que conocen y porque los argentinos se la creen. Creo que cada uno de nosotros tenemos ciertas idiosincrasias y cosas que aprender los países los unos de los otros, pero no creo que el tamaño tenga que ser una limitación. Hay que invertir mucho en recurso humano, en capacitación, en sacar adelante, en el deal flow, como dijeron hace un momento, invertir mucho en el tema de que empiecen a salir cada vez más. Si salen cada vez más startups, van a haber también cada vez más inversionistas, y los inversionistas también tienen que capacitarse y tienen que ser profesionales, y tienen que ayudar y entrar en el círculo virtuoso, digamos, de la inversión. Y de ahí la conexión, o sea, conéctense directamente. O sea, ese es el tema. No se queden ahí. Vuelvo a repetirles y darles el consejo. Conéctense. O sea, el tema es la conexión. Si logran conectarse, yo creo que van a poder desarrollar el ecosistema también. Sí, yo cerrando, el tema de la conexión es clave. Yo creo que es como fortalecer actores. Los corporativos tienen que aprender a trabajar con startups. Ojalá invertir en startups, los corporativos bolivianos. Hay grandes corporativos en México invirtiendo, hay grandes corporativos en Perú invirtiendo, en Chile, en Colombia. Tienen que haber grupos corporativos invirtiendo en startups también en Bolivia. Va a pasar tarde o temprano. Y la parte de la conexión, o sea, ojalá piensen que en el fondo las redes pueden estar en cualquier lugar fuera del país y hoy día están a un clic de distancia. Yo creo que la conexión es clave y también fortalecer como ese mindset de que las startups tienen cosas que son interesantes también para afectar positivamente a las industrias, a lo que tenga que ver con inclusión financiera. O sea, los bancos necesitan a las fintech y sobre todo en mercados, ¿cierto?, que necesitan sofisticarse. Las empresas agro necesitan a las agrotech, sobre todo si necesitan hacer que el uso del agua sea mucho más eficiente, y etcétera. O sea, todas las industrias necesitan transformarse y las startups son un catalizador de esos procesos de transformación. Entonces, cuando uno habla de ayudar a desarrollar un ecosistema, no solo implica que existan más inversionistas, sino que también existan otros actores que entiendan que las startups son un motor de cambio y trabajen con ellos de una manera virtuosa. Y ahí también las corporaciones pueden jugar un rol importante. Buenísimo, muchas gracias, Sebastián. Muchas gracias a todos, en realidad. La verdad que tengo preguntas buenísimas del público. Me encantaría quedarme con ustedes unas 3, 4 horas más hablando, abrir un vino ahorita y seguir conversando, pero lamentablemente el tiempo se ha terminado. Para cerrar, yo quiero quedarme con 3 cosas, que es lo que yo rescato de acá. Primero, creo que estamos atrasados. Bolivia es un país que está atrasado, lo mencionaron más temprano, pero creo que es una gran ventaja porque te muestra el futuro, te muestra lo que está pasando en otros mercados medianos, en otros mercados más grandes alrededor de nosotros, entonces podemos ver qué está pasando en el futuro. Considerando esto, no tenemos que copiar a nadie, hay que identificar las fortalezas y oportunidades locales y solucionar temas locales, identificar la propia identidad del país y la región. Y para cerrar, no solamente el capital es dinero, también hay, y me quedo con un término que escuché más temprano, que es el Smart Capital. No solo es dinero, sino el know-how y qué valor te agregan como inversionistas a tu startup. Entonces, bueno, para cerrar, voy a ceder la palabra a Cecilia para que podamos cerrar el panel. Fue un placer tenerlos a todos. Muchísimas gracias. La verdad que muy enriquecedora la conversación. Como les digo, quisiera quedarme con ustedes toda la noche, pero ya no podemos. Hasta luego y muchísimas Lo del gracias. vino queda pendiente entonces. Totalmente. Muchas gracias, Gustavo, por habernos acompañado como moderador en esta noche. La verdad que fue muy fluida la conversación y pudimos aprender muchísimo, ¿no? Y bueno, antes de terminar, también agradecer la participación de todos los panelistas invitados. Y informar también al público que estén atentos, ya que el 9 al 11 de noviembre tendremos lugar del primer foro de Venture Capital en Bolivia y estaremos anunciando en el programa y la forma de inscripción en nuestras redes sociales para que nos enteremos un poco más. Muchas gracias a todos los que formaron parte de este webinar de buenas prácticas de inversión en startups y nos veremos en otra oportunidad.
agradecida y que tengan muy buenas noches. Chao, muchas gracias. Gracias. Chao, Muchas buenas gracias por la noches. invitación. Éxito. Muchas gracias. Felicitaciones por la Hasta iniciativa. luego. Chao.